¿Cómo se llamó el tema? ¿Alguien se acuerda del tema que predicó el siervo Hugo? ¿Cómo se llamó el tema específicamente? ¿Se acuerda? A ver, vamos a hacerlo recordar. ¿Cómo se llamó el tema? ¿Alguien se acuerda? Nadie vino a su nombre. El Señor dijo a sus discípulos, mirad cómo oís. Y el otro hermano que está a tu costado, mirad cómo oís. En otras palabras, pon atención. Atención no en el sentido de que nos decían en el colegio, atención, no en ese sentido, sino de prestar oído, de poner el oído a lo que nos enseñan. Y el siervo de Dios hablaba en cuanto pues a... Vamos a la escritura en Lucas 17. Dice la escritura un poquito de aquí y otro poquito de allá, hasta que todos caigamos de espalda. Eso de caer de espalda, cuando usted cae de espalda, su rostro se queda mirando ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Y esa es la voluntad de Dios. Que nosotros, hermanos, después de esto seamos enlazados y caigamos de espaldas para buscar a Dios, hermano. Ya va a tener el momento que va a ir a gustar su alimento físico. ¿Sí? Resista un poquito más. Ya viene el ayuno de 3 días, siervo Hugo. Para matar la carne, decía, para consumir, ¿no? El yo, ¿no? A eso se refiere específicamente, ¿no? Lo que él nos enseñaba. El Espíritu Santo a través del siervo Hugo, ¿no? Lucas capítulo 17. Y vamos a mirar los versículos que ya el pastor ha tomado, pero voy a hacer un recuento breve a lo que quiero expresar en esta tarde. Dice, ¿quién de vosotros que teniendo un siervo, estoy en el versículo 7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que era o que ara, gracias por la corrección, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuántos pueden decir siervos inútiles somos? Yo creo que la mayoría de nosotros estamos en una etapa de transición en el sentido espiritual y que todavía nos queda mucho por hacer. Muchas personas dicen, Señor, ya ven, y la pregunta sería, ¿ya hizo algo para el Señor? Y lo resaltaba, ¿no? El siervo Hugo, específicamente, con detalle, ¿no? Como nos relataba, nos enseñaba, de que una persona que no ha hecho nada es inútil, es decir, tiene 0, 2 ojos. Y si esa persona que por lo menos intentó hacer es considerada inútil, ¿cuánto más una persona que no hizo nada? Imagínese, hermano. En otras palabras, hermano, está fuera de la lista. Y aquí el Señor especifica específicamente que nosotros, en primer lugar, dice que cada uno de nosotros somos ¿qué? El Señor ve a su iglesia como un siervo. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros según este pasaje? ¿Quién de vosotros dice teniendo un siervo? ¿Cómo nos ve el Señor? Como un siervo. Significados para siervo. Viene del hebreo Eved, que significa uno que tiene dueño. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Abraham tenía siervos
como también se puede escribir literalmente criados o esclavos, los cuales habían sido adquiridos por precio. En este caso, hablamos un poquito más adelante en cuanto a ello de Abraham. Vamos a entrar a conocer a ello. Y nosotros, por ejemplo, ¿por qué somos siervos? La pregunta sería, ¿por qué usted es siervo de Dios? ¿Por qué usted es siervo de Dios, hermano Milton? ¿Por qué es sierva de Dios usted, hermana Malena? ¿Por qué es siervo usted? ¿Quién dijo yo? Wilmer. ¿Por qué somos siervos? Ya el siervo Hugo lo dijo, lo enseñó con detalle, lo habló, lo enumeró el motivo. ¿Por qué? Usted es siervo no es porque obedece. Usted es siervo, ¿sabe por qué? Porque Cristo lo compró en la cruz del Calvario. Porque usted fue comprado por precio. Entonces, ¿por qué yo soy siervo? Porque me compraron, hermano. A usted le compraron, hermano. Y se supone que el siervo no tiene voz ni voto, ¿verdad? Que hoy en día, hermano, a los siervos del Señor hay que rogarles, decirle, vengan al culto, suban al ayuno, vengan a servir a Dios, busquen al Señor, hermano. Pero si llegamos a ese nivel, el cual nos está explicando el siervo del Señor, nuestro pastor Hugo, entenderemos que ser siervo no es cosa de decir soy siervo y ya. El Señor le dijo a Pedro, cuando tú eras muchacho, ibas y te ceñías y te vestías y te ibas a donde tú querías ir. De repente te ibas a pescar, de repente te ibas a ver a la suegra, porque Pedro tenía suegra. De repente, hermano, te ibas para allá, a otro lado, etcétera. Pero llegará uno que te llevará donde tú no quieras ir. Hablando del Espíritu Santo que le iba a llevar incluso hasta la muerte, hermano. A su nombre. ¿Cuántos son siervos? ¿Por qué siervo? ¿Por qué? Porque le compraron. Y le compraron, dice la Escritura, ¿por precio de qué? De sangre. Velocidad bíblica, 1 Corintios 6:20. Velocidad bíblica. 6:20. ¿Sí? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está. ¿Lo está mirando? Dice que hemos sido comprados por precio. Dile a otro hermano que está a tu costado, te compraron. Y ese precio, 1 de Pedro 1, 18 y 19, ahí nos va a decir qué precio. Hermano Edgar, el Señor pagó por 1,000 euros. Los euros, hermanos, le quedan chicos. No es nada. ¿Pagó oro? Hermano, si se juntara todo el oro, toda la plata, todos los euros, los quetzales, todos los pesos, y en cuanto a moneda extranjera, se puede decir de otras naciones, me parece que en Colombia es el peso, en Chile también es el peso, en Bolivia también el peso boliviano. Si se juntara en México, si se juntara, hermano, todo el dinero de la tierra, todo el oro, no cabería, hermano, quizás en un montón para juntarlo, pero por otro lado, no haría, hermano, una salvación. No nos compraría específicamente para darnos la vida eterna. Por eso el único que pudo cumplir en su cabalidad fue Cristo Jesús, todo. Los 613 mandamientos o leyes, el cual que por él, hermano, instituyó nuevamente en el nuevo pacto la gracia, y que por medio de él nosotros somos salvos. ¿Qué dice en Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ¿es un qué? Un don o un regalo de Dios. A su nombre.
Lo tiene 1 Pedro 1:18 y 19, léalo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios, poderoso. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Sería otro tema. Dice que se nos pagó un rescate, se nos pagó un precio. Allá a Atahualpa, hermano, en el año, hace 500 años, me parece que le dijeron los españoles, si tú nos traes juntas dinero, oro específicamente hasta la altura de tu mano, era más alto que yo. Y le dijeron, ya a través de eso vas a librar tu vida y no vas a morir. Pero lo mintieron. Le trajo, hermano, ya dijo, ahí está la bóveda, por decir así, ahí está el dinero, ahí está el oro, ya cumplan. Lo mintieron, hermano. Pagó un rescate, pero sin embargo no cumplieron. Escucha esto. Antes, nosotros también éramos esclavos. Antes, estábamos bajo el yugo del diablo. Antes, éramos siervos del diablo, hermano. Antes, éramos hijos del diablo. Antes, escucha esto, antes, no que hoy en día los predicadores, hermanos, los asustan a las ovejas. Dice, hijo del diablo. No, no es hijo del diablo. Aceptó a Cristo ya. ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted ya aceptó a Cristo, así que ya no es hijo del diablo. Pero antes éramos siervos del diablo. Y el diablo, hermano, no tenía sus dispensas para hacer lo que a él le parecía. Y nos hacía gastar, hermano. ¿Sí? Y usted se quedaba así con el bolsillo, hermano. Llegaba el fin de semana, hermano, y ya no había nada. Santo Dios, llegaba el lunes, decía, voy a comer un ceviche. Nada, hermano. Y los niños lloraban en la casa. Ese es el yugo en contraste con lo que pasó con Atahualpa, hermano. Le mintieron. El diablo también nos tenía engañados, hermanos. Nos tenía engañados para hacer cosas indebidas y gracias a la misericordia de Dios que no fuimos consumidos, hermano. Porque si no, el hermano Edgar ya no estuviera ni para contarlo. Pero la misericordia del Señor te alcanzó y Él te compró con precio de sangre y Él te dio la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es la sangre de Cristo, hermano, lo que te hace que tú seas un siervo de Dios. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Está saliendo fuego ahí. En la ley o en la antigüedad se dice que los siervos específicamente se le dio una ley a ellos. Esto de los criados, de los siervos, esto viene incluso desde Abraham, desde el tiempo de Abraham y aún más atrás todavía. Si miramos en Éxodo capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante, lo voy a leer para avanzar. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas al 7º saldrá libre de balde. Ese era el año de la redención, que sería otro tema. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, presten atención aquí, a esta parte. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con la lesna o con lesna, y será su siervo para... Mire, esa era la ley de los esclavos, que cuando
De repente un esclavo fue comprado y después de un tiempo el esclavo dice, yo quiero servir aquí, me agrada este ambiente, me agrada este lugar, quiero estar con mi amo. Y entonces él dice que el comprador o el dueño se acercaba directamente a los jueces y los jueces le decían, ¿quieres ser tu esclavo para siempre? Sí, ya, esto vas a hacer. Había una ley, ¿cuál era? Lo vas a llevar al poste allá, vas a llevar a una lesna y frente a ese poste le vas a traspasar sus orejas. Era la ley ¿de qué? Del esclavo. A través de eso, hermano, específicamente, quedaban marcados para ser esclavos para siempre, miren. Quedaban marcados para ser esclavos, de esa manera le traspasaba la lesna estando sobre un poste. ¿Qué enseña esto para nosotros, hermano? En lo natural, allá Faraón, el diablo específicamente, que representa a Faraón, él, hermano, les ha hecho creer en este tiempo, si hablamos de modas, a los hombres, que ponerse aretes aquí en los oídos es algo normal, pero ese es algo que representaba aquí, ¿qué dice la Biblia? Era un sinónimo de esclavitud, y así los tiene, hermano. Algunos hermanos no solamente se ponen un hueco acá, lo abren, hermano, y lo ponen ahí un anillo grandazo ahí. Señal de esclavitud, pero para no ser esclavo de Dios no, sino del diablo específicamente. Están sirviendo con su cuerpo a Baal, al diablo, a Moloch, etcétera. ¿Y qué representa para nosotros esto de ponernos una lesna aquí en el oído? Digan conmigo, en el oído o en la oreja, dice ahí escrituralmente. Pero eso se relaciona específicamente, ¿sabe por qué? Se relaciona en cuanto a oír. A oír. ¿A qué se relacione? A oír, a prestar atención. Lo que le dije hace un momento, mirad cómo oís. Digan conmigo, mirad cómo oís. En Lucas 8:18 y en Eclesiastés 5:1, el Señor habló esto, les dijo a sus discípulos, mirad pues cómo oís. En otras palabras, ¿entiendes lo que dice el predicador? ¿Entiendes lo que dice el hombre de Dios, el siervo de Dios? ¿Entiendes lo que está hablando? A su nombre. En Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para hablar. Amén. Dice ahí, para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces nuestro oído tiene que estar, hermano, despierto. ¿Sí? El oído también se despierta. ¿Cuántos saben eso? Es una forma espiritual que le estoy hablando, que tiene que ver con entendimiento, que tiene que ver con entender lo que está hablando. ¿Sí? Con entender. Cuando usted se prepare para estar en un lugar específico, para oír la palabra de Dios, hay que oír entonces. ¿Sí? Porque mi profesora decía, están aquí su cuerpo, pero allá su mente está por el sol de Paita y la luna de Piura, decía mi profesora. Su mente está allá y no están escuchando, decía la profesora, y en parte tenía razón, porque pensábamos más en el recreo, en el salir rápido al recreo, y nos olvidábamos de algunas cosas. A veces en los exámenes nos jalaban, hermano. Así que dile a tu hermano, mirad cómo oís. Mirad cómo oís, dice. Dile. ¿Entiendes lo que oyes? Pregúntale, ¿entiendes lo que oyes? Así que Cristo Jesús nos redime, y Cristo Jesús es nuestro amo, es nuestro dueño. Por eso viene el término Adonai. Y uno de los significados de Adonai, ¿sabe qué significa? Amo. Significa que Él es nuestro amo. Él es nuestro dueño. A Él le servimos. Amén. Él nos redimió, en otras palabras, de nuestra condición. Digan conmigo, redimir. La palabra redimir o redención significa rescatar o liberar. Miremos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15.
Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice ahí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren, esa servidumbre allá en Egipto, en el mundo, ¿no? Estábamos sujetos bajo esa esclavitud, pero allá en Colosenses 1:13 dice: nos ha librado también de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos están en el reino del Hijo amado? Por eso es siervo. Y aquí dice específicamente en el 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Él nos libró, hermano, de tantas cosas. Y aquí menciona temor, hermano. En esta pandemia el enemigo se ha querido aprovechar, hermano. El enemigo se ha querido aprovechar de los hijos de Dios. Porque llegó un momento, hermano, donde la gente caía, moría, y las radios estaban saturadas, la televisión. Usted ingresaba a las redes sociales, en el Facebook, ingresaba allá en YouTube, online, en vivo, hermano, las cosas que se daban, todo hablaba de la pandemia, ya no había que hablar ya. Y se convirtió en un negocio para ellos, hermano. Pero nosotros no seguimos esos rudimentos del mundo, amén. Nosotros no seguimos esas cosas del mundo porque a nosotros se nos dio fe. Ya lo dijo el pastor Hugo. Se nos dio fe, hermano, que por el cual nosotros, a través de la fe, vamos a pelear contra esos gigantes. Por medio de la fe vamos a derribar, hermano, a esas cosas que son argumentos que vienen a la mente, hermano, para hacerte creer que si tú abrazas a alguien, te puede dar la pandemia. Si tú le das la mano a alguien, se te viene, hermano, la chichubelo, la llorona, la pelona, y algo te puede suceder. Pero en Cristo Jesús, hermano, no cabe eso, porque tú eres siervo de Dios y Él decide cuándo te vas a la morada celestial. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Seguimos. Para el término de Ebed, acuérdense que Ebed es sinónimo, en otras palabras, de esclavo o criado, se puede designar específicamente a los súbditos de un rey. Miremos allá en 2 Samuel 11:21. 2 Samuel 11:21. Específicamente que habla de naciones que fueron subyugadas en el tiempo de David. Cuando David conquistó a todas las naciones, hermano, los subyugó a los amalecitas, a los sirios, a los moabitas, a los amonitas, a todas esas naciones, incluso Egipto, todas esas naciones con los filisteos estaban bajo un yugo y ellos pagaban un tributo. Según de Samuel 11:21, si alguien lo tiene lo puede leer. Dígalo. ¿Sí? Según de Samuel. ¿Ya? ¿Sigue? Tu siervo Eteo, Urías Eteo, específicamente está hablando de quién, de un guerrero. Y este Urías Eteo, hermano, no era un valiente común. Si usted lee la historia de Urías Eteo cabía dentro de los 30 valientes, que en sí fueron 37. ¿Por qué 30? Porque la Biblia en parte lo dice, los 30 valientes. Pero que en sí fueron 37 valientes de David. Y este Urías Eteo, hermano, era un guerrero esforzado. Era un guerrero, hermano, que se metía donde las papas quemaban. Es por eso que le llevaron, ¿no? Le dijeron, donde recia la batalla, ahí entra. Ahí él va a ir. Y él obedecía, hermano.
tu siervo Urías Eteo. Para 2 de Crónicas 17, específicamente ahí se menciona de los pueblos que fueron subyugados, con 2 de Samuel 8, 2 y 6. A ver, 2 de Samuel 8, ya que están ahí en 2 de Samuel capítulo 8, versículo 2 y 6. Gloria a Dios. Léelo, hijo, si lo tienes. Pues luego David guarneció en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dice que fueron hechos siervos ¿de qué? De David. Específicamente ahí habla de siervos que fueron subyugados. Seguimos. Para referirse también en cuanto a los siervos o súbditos, específicamente encontramos en Génesis 40:20, por ejemplo, personas que estaban al servicio del rey, al servicio de su amo, de su dueño. Entre ellos estaban los coperos, panaderos, marinos, oficiales, militares, consejeros y otros por el estilo. Tanto así tenían dueño como, en este caso, pues eran esclavos. Génesis 40:20. Miremos ahí Génesis 40:20. Léelo, hijo, a ver si lo... Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Ahí está, ellos eran siervos específicamente de Faraón. En 2 de Samuel 29:3 también nos relata la escritura que hubieron otros siervos en el cual pues estaban sujetos a sus amos. 2 de Samuel 29, a ver, o 1 de Samuel, perdón, 29:3, 1 de Samuel 29:3. Dice ahí, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel? Mire, David, se nos habló de David, ¿cuántos se acuerdan? Que él fue un siervo útil, se convirtió en un siervo útil, pero que a la vez era un siervo del rey. ¿Lo están mirando? El siervo del rey, ¿cómo se llamó ese rey? Saúl. El primer rey, ¿cómo se llamó el primer rey de Israel? De paso, a ver. Estamos haciendo examen. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Correcto. ¿Y David era siervo de quién? De Saúl. Muy bien. Acuérdense que le servía a través de cantos para que Saúl tenga paz, porque un espíritu malo, dice, venía y lo atormentaba. En 1 Reyes capítulo 9 y en el versículo 27 encontramos algo más también. 1 Reyes capítulo 9 y en el versículo 27 en cuanto a siervo o servidor. Dice, hizo también el rey Salomón naves. ¿Sí? No. A ver, el versículo 27, léelo, hijo. Estaba leyendo el 26. Y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón. Ahí está. Iban a construir el templo del Señor. Iban a hacer un templo, hermano, con detalle, el cual por muchos años Dios andaba dentro de una caja, de una urna, pero no tenía una morada fija o un templo fijo. Entonces, esto agradó al Señor
Y David dijo, voy a hacer un templo para el Señor, y el Señor le prohibió, le dijo, lo va a hacer tu hijo. Así que Salomón quiere madera y le envía a través de sus siervos para que puedan traer esa madera, y él los envía a los marineros, dice específicamente ahí. Miremos otro. En 2 de Crónicas 8:18 encontramos también otros siervos. ¿Sí? Léelo, hijo. Porque Irán le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Gloria a Dios. Los siervos de Salomón dice que fueron con Irán. Irán fue específicamente, hermano, para custodiar, y Irán no era judío, era, por decir, un cananeo que estaba en otra nación, no pertenecía al pueblo de Israel, pero Irán se comprometió para ayudar a Salomón para que puedan hacer el templo. Y no solamente traían madera, traían también oro de Ofir. Era un lugar específico que estaba a la altura más o menos por Madián, donde estaba el monte Sinaí, más o menos a esa altura, estaba un poco lejos, por donde fueron el pueblo de Israel en su travesía para poder llegar pues a su tierra prometida, que era Canaán, a su nombre. Así que encontramos los siervos ahí, están sirviendo. ¿Los siervos qué hacen? Sirven. Amén. Miremos otra escritura para siervos en 1 Reyes 8:36. Acuérdense que el nombre siervo viene del hebreo Ebed y se refiere también a siervos adoradores de Yahweh o de Elohim, como lo conocemos de Jehová. Eso es en general, tanto para el pueblo judío o el pueblo de Israel o para la iglesia. 1 Reyes capítulo 8, versículo 36. ¿Lo tiene? Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Ahí está. Está diciendo específicamente que se consideraban, ¿qué? Vuelvo a leer de nuevo para entender con claridad. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que andes, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Muy bien, ahí David está haciendo su oración y está diciendo, tú darás esa lluvia a tus siervos. David, ¿cómo se consideró delante del Señor? 1 Crónicas 17:4. Dios dijo específicamente que David era su siervo, hermano. Hay profecías donde me he encontrado, donde el Señor me ha dicho a mí muchas veces, siervo mío. Es un honor, hermano. Es un honor que el Señor un día te diga, sierva mía. Y el Señor ha prometido, dice, derramar su espíritu en los últimos tiempos. Que dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestras jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y luego dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Y el Señor en muchas ocasiones a mí me ha dicho que soy su siervo. Y a veces también me ha dicho que soy su hijo. Y aquí David, está diciendo el Señor de David que es su siervo. Mírelo ahí, 1 Crónica 17:4. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no edificarás casa en David. Le dice, en otras palabras, tú no lo vas a hacer esa casa, dilo a mi siervo. ¿A quién lo dijo? A mi siervo. ¿Cómo se llamó ese siervo? David, hermano. Y yo sé que en el transcurso del camino, el Señor le va a llamar a usted también siervo. ¿Cuántos quieren escuchar que un día que el Señor le diga, siervo mío, siervo amado? Aleluya, aleluya, poderoso. Y en 1 Crónica 17:16 dice lo mismo. Pero aquí en
en el capítulo 17, 16, David ahora está diciendo que es su siervo. Primero Dios está dando testimonio que David es su siervo, pero aquí David en su oración va a decir que él es siervo. Primera Crónica 17, 16 hasta el 19, el que lo tiene, lo puede leer. 17, 16 al 19. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo Jehová Dios, ¿quién soy yo, el cual es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo, para que tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente. Oh Jehová Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Muy bien, lea el verso 23. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Muy bien, y desde el 24 al 27, ahí habla también David diciendo de sí mismo a Dios que era ¿qué? Su siervo. Era un siervo adorador, hermano. Era un siervo adorador porque David, hermano, si usted no sabe, en cuanto a lo que David instituyó dentro, acompañado incluso con el sacerdocio, en la presentación del holocausto, David instituyó la adoración, hermano. David, ¿qué instituyó? La adoración. En el tiempo de Moisés había holocaustos, pero escucha esto, no había canción, no había alabanza, no había danza, no había regocijo, no había címbalos resonantes, no había instrumentos. Pero en el tiempo de David, David lo instituyó, acompañado de los holocaustos, instituyó la alabanza. Por eso que él levantó, hermano, ¿sabe cuántos músicos tenía David? Tenía 4,000 músicos y 2,000 cantores para alabar al Señor, para adorar al Señor, de día y de noche. Estaban exentos, dice, dedicados a ese oficio. Entre ellos, de la familia de Asaf, los cantores, en Másquil, estaba David, el principal, el músico principal, y todos los salmos que nosotros encontramos allá en Salmos capítulo 1 al 150, fue por causa que David, hermano, en este caso lo inició. Los salmos no se originaron en el tabernáculo de Moisés, sino que los salmos se originaron en el tabernáculo de David o en la tienda de David, que el Señor en su gracia le concedió que llevara el arca del pacto, hermano. Y entonces David entendió, hermano, esto de adorar a Dios. Cuando nosotros lleguemos a conocer a profundidad en cuanto a la adoración, hermano, usted ya no va a querer bajar del monte. ¡A su nombre! Usted ya no va a querer, hermano, que en este caso dejar de oír la palabra de Dios. Va a decir más, siervo Hugo, más, quiero escuchar más la palabra de Dios. Y otros siervos que ministran, nuestros pastores y todo eso. Dice la Escritura que en el tiempo de Nehemías se levantó Esdras. Nehemías era el gobernador para ese tiempo, después de la cautividad de 70 años. Y Nehemías, hermano, dice la Escritura, que era el gobernante, y Esdras era el escriba, procedente de los lomos de Aarón. Y dice que empezó a leer, dice, las Escrituras, específicamente el Pentateuco, lo que el Señor le había dado a Moisés. Y empezaron a escuchar la gente, hermano. ¿Sabe de qué hora? Desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, dice, desde que raya el alba, dice ahí. Desde que raya el alba es las 6 de la mañana, ¿verdad? Significa que se levantaron a las 5 de la mañana. Hoy el hermano Edgar se ha levantado a las 7.
A su nombre. Pero ellos, hermano, por querer agradar a Dios, hermanos, dice que estuvieron escuchando la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas horas? 6 horas escuchando la palabra de Dios. Qué tremendo, eso merece un gloria a Dios, hermano. Aleluya. Siervo de Dios, pues. Si le va a dar, délo para él. No para el asno, délo para él. Alabando al Señor, escuchando el mensaje. Y es más, dice que empezaron a llorar, dice. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían venido de una cautividad, hermano. Nunca olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado, hermano. Porque el día que te olvides te vas a convertir en un cristiano tibio, frío, como chupete especial, hasta te puedes deslizar nuevamente allá. Pero cuando tú sabes tus raíces, quién te liberó y de dónde te sacó, tú siempre vas a estar en el templo, tú siempre vas a ir al ayuno, tú siempre vas a buscar la presencia de Dios, aleluya, gloria a Dios. Y vas a ser un adorador, así como David. Dice que David danzaba con toda su fuerza. Por ahí algunos discuten, dicen, no, que la danza de la carne, de la danza del espíritu. Hermano, algunos discuten en ese asunto y se meten en líos. No comprendemos las escrituras, ya viene esa enseñanza, ¿verdad, siervo Hugo? Ya viene toda esa enseñanza en cuanto a la adoración, en cuanto a la danza, todo eso, hermano. ¿Cuánto se acuerda de Abraham? Que hizo también, el pastor Hugo decía en cuanto a Abraham, que Abraham también fue un siervo útil. Y tomó Génesis capítulo 22. Yo voy a tomar solamente el versículo 5, donde este Abraham, que era un siervo de Dios, adoraba a Dios. Y él dijo, hermano, antes de subir al monte Moriat, que más tarde ese monte Moriat fue el lugar del Gólgota, donde ahí mismo crucificaron al maestro, crucificaron al rey de reyes, a Jesús de Nazaret. Ese monte Moriat donde sube Abraham y quiere presentar el sacrificio, y el ángel le detiene y le dice, espérate, el sacrificio no es tu hijo, el sacrificio es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y él va a salvar la humanidad porque él fue el único que murió sin pecado y sin iniquidad, a su nombre. Génesis 22:5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, ¿dijo qué? A sus siervos. Abraham tenía criados o siervos, pero él también era un siervo. Lo va a mirar en lo que sigue en adelante. Dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, algunos le aproximan como 7, 5 años, quizás en adelante, menos de 9, y luego iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Qué dice? Y, wow, ¿Abraham era un siervo de Dios o no? Un siervo útil, ya nos ha dado ese pan espiritual el siervo Hugo. Y volveremos a vosotros. ¿Qué iba a hacer Abraham en ese monte Moriat? Iba a adorar al Señor, hermano. Iba a presentar el holocausto. Y cuando no, estaba Isaac ahí, dijo, Señor, Abraham, llevamos esto, llevamos la leña, llevamos las cosas, pero como que algo falta. ¿Qué falta? Falta el sacrificio. ¿Dónde está eso? Tú nos enseñas que siempre hay un sacrificio y yo no veo. Y en eso, creo, en voz baja le dijo, el sacrificio eres tú. A su nombre. Qué tremendo, hermano. Que Abraham le dice a su hijo que él era el sacrificio. Y lo vemos en Isaac, hermano. Su nombre significa risa. Yo creo que se rió en ese momento. Muy bien, dijo, si el Señor ha dicho, está bien. Y él, hermano, en silencio, se dejó amarrar, se dejó sus manos amarrar, sus pies, todo, hermano, le puso sobre el altar. Y ahí estaba la leña, estaba ya el fuego, ya listo, pero primero habría que cortarlo. Y cuando está a punto, hermano, ya estaba llegando al cuello ya, y el ángel le dice, espérate. Era una profecía, hermano, porque el hombre no puede salvar al hombre. Cristo sí puede salvar al hombre. Aleluya. Yo no sé si usted está agarrando eso, es poderoso. A su nombre. Así que
somos adoradores del Señor. En Juan 4:24, ¿qué dice la escritura ahí? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, hermano. Es necesario. Dile a tu hermano que está a tu costado, es necesario que adores. Dile, no te vayas, espérate. Es necesario que adores. A su nombre. En Efesios capítulo 1, versículo 12 o 13, me parece, dice que Él nos puso, hermano, para alabanza de su gloria, hermano. Para alabarle a Él. Y en Juan 4:25 dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. 24:25, ahí habla de la adoración, hermano. ¿Cómo debemos adorarle a Dios? Y la adoración tiene que ver primeramente desde un acto de obediencia a Dios. ¿Desde dónde parte tu adoración? Desde un acto de obediencia a Dios. Adorar es postrarse, adorar es intimar con Dios, adorar es cantarle a Él. Puedes cantar también en lo. ¿Qué significa eso? En lo que salga. Porque hay algunos que dicen, no, pero no tengo buena voz, hermano, voy a hacer los gallitos ahí, ¿no? Pero hermano, dice que había un hermano que era profeta y había otro hermano que estaba dando su especial. Y los hermanos estaban escuchando ese especial, hermano, y el hermano cantaba en lo. Y los hermanos como que, qué feo especial, como decir así, ¿no? No era agradable, pero no era para los hombres, era para el Señor. Y entonces el profeta está mirando ahí y el Señor lo abre sus ojos de su entendimiento y lo muestra una visión espiritual. Y en eso ve que habían ángeles con instrumentos y estaban tocando, quizás no sé qué instrumento, quizás vamos a ponerle un violín. Y a medida que el hermano iba cantando, hermano, y dando su especial, esa alabanza, hermano, subía como un olor fragante delante de Dios. Aleluya. Así que no te preocupes por tu voz, hermano. Lo importante es la disposición de tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo más importante para alabar a Dios. Eso es lo más importante para adorar a Dios, hermano. El Señor no espera de ti, hermano, que cantes como angelito o como angelita si hubiera en el cielo. El Señor solamente quiere ver tu disposición de cómo quieres adorarle a Él. Puedes adorarle, levantar las manos, cerrar los ojos, manos normales, sobre las rodillas, cuerpo abajo, tierra. ¿Saben? Una de las cosas como hacían los hombres cuando querían adorar a Dios también era así. Mire, para que usted vea cómo es un símbolo o un sinónimo de adoración. Se postraban, dice la Biblia. Cada vez que usted encuentra en la Biblia que se postraban, lo hago para el Señor, a su nombre. Usted va a ver, hermano, específicamente que se humillaban delante de Dios, hermano. Pero más que el cuerpo, nuestro corazón tiene que estar humillado delante de Dios. ¿Sí? Más que nuestro cuerpo, más que nuestras manos levantadas, nuestro corazón tiene que estar rendido al Señor. Y cuando usted levanta sus manos, cuando el policía, hermano, ¿no?, coge al ladrón, le dice, párate, te mueves y en ese momento te cae balazo por las piernas. ¿Y qué hace el ladrón? Levanta la mano, ¿no? Y cuando levanta la mano, ¿qué significa? Que se está, ¿qué?, rindiendo. Lo mismo, cuando tú levantas las manos y tu corazón está postrado delante del Señor, te estás rindiendo delante de Él. Aleluya. Estás bendiciendo su nombre, estás alabándolo, estás glorificándolo. Aleluya. A su nombre. Continúo. Denle gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir culminando. Así que nosotros somos siervos del Señor. ¿Y somos siervos qué? ¡Wow! Somos siervos inútiles, hermano. Santo Dios. Somos siervos. Y Jesús mismo lo dijo, hermano. Jesús lo dijo en forma de metáfora, hablando específicamente entre un criado y su amo.
Lo dijo que somos siervos inútiles, hermano. Pero yo te voy a hablar de dos hombres que se convirtieron en hombres útiles en la Biblia. Y fue uno en el ministerio de Jesús y otro fue después de la ascensión de Cristo. El primer hombre, vamos allá a Marcos, capítulo 5. Me estoy refiriendo al hombre de Gadara. El hombre de Gadara, hermano, era un hombre que el Señor vino a liberarlo, vino a rescatarlo, vino a sanarlo desde adentro de su corazón hasta todo su ser. Y este hombre de Gadara, usted sabe la escritura, conoce cómo este hombre, hermano, vivía en los cementerios, en los sepulcros, se golpeaba su cuerpo, se rasgaba, hermano, su piel y posiblemente, hermano, hasta se comía su propio excremento, hermano, porque estaba endemoniado y no tenía un demonio. Es más, estaba poseído. Tenía 6,000 demonios, hermano. Según la milicia, Jesús le pregunta y le dice, no, al demonio que está imperando como líder ahí, le dice, ¿cómo te llamas? Y ese demonio habló por todos. Le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Y según la milicia romana, una legión no es 500 soldados, una legión equivale a 6,000. Según la milicia romana, 6,000 soldados. ¿Cuántos demonios estaban? 6,000 demonios, hermano. La gente ya no sabía qué hacer. Se pasaban por otro lado, ya no pasaban por ese territorio. Y entonces Cristo quiso liberarlo, hermano. Escucha esto. Lo que tú no puedes hacer con tu oración, Cristo lo va a hacer por ti. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si agarró esa bomba. Lo que tú no puedes hacer con tu oración, Cristo lo hará por ti, hermano. Y cuando Cristo llega, hermano, echa fuera el demonio, ese principado, y salen todos los demonios. Ese es un rango que otro día les podremos enseñar eso. Y cuando sale, hermano, ese demonio, con todos su séquito, fue ahí, hermano, cuando ese hombre quedó libre. Y este hombre dijo, maestro, permíteme seguirte. Él quería seguir al maestro, quería seguir a Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Ve y cuenta los tuyos. Vamos a mirarlo eso. Versículo 18, Marcos 5, 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Hay cosas que Dios no nos va a permitir. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Dónde le mandó el Señor que dé a su testimonio primeramente? Aquí surge algo nuevo, hermano, de este hombre de Gadara que nos enseña lo que hoy en muchas congregaciones están poniendo sus doctrinas, sus dogmas, hermano. Este hombre de Gadara pasó por el cementerio, ¿quiere ir por el seminario? No. Este hombre de Gadara, hermano, ¿tuvo discipulado? No. Este hombre de Gadara, hermano, ¿se bautizó? No. Este hombre de Gadara, hermano, ¿tuvo 5 años en el evangelio para recién predicar? Pero en otros lugares, hermano, no. Tienes que tener tu cartón, tienes que tener tu tiempo de servicio espiritual. Si has estudiado teología, hermenéutica, homilética, escatología bíblica, cristología, demonología y todo eso, hermano, para recién reconocerte. Pero hay uno que te reconoce después de librarte. Hay uno que te reconoce después de perdonarte. ¡Aleluya! Este es el año de los dognadies, hermano. Este es el tiempo de los dognadies. A su nombre. Yo digo, usted salto en un pie, hermano, ahí. Porque el Señor es el que te reconoce. Pero le dice, vete a los tuyos. ¿Qué le dice? Y vete a tu casa y cuéntale ahí. Estaba su familia ahí. Quizás tenía esposa. No lo dice la Biblia. Pero tenía una casa.
y tenía una familia y tenía hermanos, porque le dice, cuéntale a los tuyos. No dice al tuyo, sino a los tuyos. Significa que había más de uno en la casa. Y el Señor le mandó y le dijo, cuéntale a los tuyos. ¿Y él qué hizo? Vamos a ver. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El poder, hermano, del testimonio. Uno haya libertad en el testimonio, hermano. Y a través del testimonio el Espíritu Santo toca otra vida y se libera también, hermano. A su nombre. Y este hombre, hermano, fue a su casa, pero escucha esto, este hombre se convirtió en un hombre útil. ¿Sabe por qué? Porque él no solamente se fue a los suyos, él entró a una ciudad llamada Gadara. Y Gadara, hermano, estaba en el límite con el Jordán, específicamente para la tierra donde estaban antiguamente los de Zabulón, Manasés y Gad. Y ahí era, en el tiempo de Cristo, en la Palestina, era Decápolis. Y él llegó, hermano, empezó a predicar en Peya, empezó a predicar todo lo que es Decápolis, 10 ciudades, hermano, 10 ciudades. Y se convirtió, por tanto, en hombre, ¿qué? En un siervo, ¿qué? Útil, aleluya. El siervo inútil es aquel que hace lo que debe de hacer. Usted sube al monte porque debe subir. Se convierte igual siervo inútil, yo también. Pero el hacer más, escucha esto, el hacer más para el Señor nos va a convertir en siervos, ¿qué? Útiles, aleluya. Y el enfoque aquí de este hombre de Gadara es las almas. Cristo le enfocó, hermano, específicamente, ¿qué le dijo? Ve y transmite mi palabra, ve, transmite lo que yo he hecho en tu vida, ve, transmite, cuenta lo que yo he hecho en tu vida, ve, cuéntalo. Hermano, si hoy nos toman examen, si estamos poniendo por obra, hermano, lo que el Señor nos dijo, seremos menos que siervos inútiles también, hermano. Hermano, pasa como 200 años del Evangelio y no se sabe ni un versículo, hermano. Terrible. Ni Jesús lloró. Pero cuéntale lo que el Señor ha hecho en tu vida, hermano. De dónde el Señor te ha sacado. De dónde el Señor te ha librado, hermano. Cuéntale las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, hermano. Porque allá las almas nos están esperando, hermano. Dije que las almas nos están esperando. Y están esperando, hermano, sobre todo en esta pandemia. ¿Quién no quiere escuchar de Dios, hermano? En esta pandemia, ¿quién no quiere oír de Dios? Hasta los policías están doblados sus rodillas en las calles, clamando a Dios. Los ateos, hermano, están clamando a Dios. Los presidentes, usted lo ve, clamando a Dios. La gente, hermano, está clamando a Dios. Esta es tu oportunidad. Dile a otro hermano que está a tu costado, esta es tu oportunidad, dile. Dile a otro hermano que está a tu costado, esta es tu oportunidad. Es nuestra oportunidad, hermanos. Si queremos convertirnos en siervos útiles, tenemos que hacer más de lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor que dijo en Marcos 16:15, por tanto, id y predicad, y escucha eso, a toda criatura. Levante su mano el que ya predicó a toda criatura. Si en esa condición de siervo inútil no hemos predicado a toda criatura, miren, nos van a poner menos cero, que el cero, menos cero. Porque dice a toda criatura, dice. Se refiere específicamente a toda la humanidad. Usemos las redes sociales, hermano. Usemos, hasta por medio de una llamada telefónica, usted puede ganar almas, hermano. A través del WhatsApp, usted puede ganar almas, hermano. Puede predicar, hermano. No permitamos, hermanos, que el modernismo se enseñoree en nuestra mente y nos haga creer, hermano, que el Facebook, por ejemplo, es para solamente tomarse fotos ahí.
¿no? Y sale ahí, ¿no? Y dice, no, está bien, tómate. No, yo no digo que no debes tomarte. Pero tu prioridad es convertirte en un siervo útil en el reino de Dios. Esta es tu prioridad, hermano, convertirte en un siervo que agrade al Señor. Y cuando el Señor vea y diga, este es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Este es mi hijo amado, en quien me alegro. Este es mi hijo amado porque está haciendo mi voluntad. Está convirtiéndose en un hombre útil, en un siervo útil. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre. ¿Cuántos quieren convertirse en siervos útiles? Se queda hasta mañana. A su nombre. Hechos capítulo 9. Con esto voy terminando. Hechos capítulo 9. Y vamos a mirar el versículo 15 de cómo otro hombre llamado el apóstol Pablo, en cuanto a su ministerio, pero él dijo de sí mismo que él era un siervo también. En Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En Cristo Jesús no todo es color de rosa, le decía a unos hermanos en una familia la otra vez. No todo es color de rosa, hermano, se va a padecer. Vamos a sufrir, hermano. En una oportunidad, hermano, estaba cantando y llegó un borracho, hermano, y empezó a golpear ahí al camarógrafo ahí. Y mientras golpeó, yo dije, ¿qué está pasando? Dejé el teclado un momentito, dije, voy a ver, ¿no? Como David, ¿no? A lo David, ¿no? David fue a defender a sus ovejas. Pero yo quise ir a ver por qué actuaba así. Y cuando salgo, ¡plin! Me metí un puñete acá en el ojo, hermano. ¿Para qué sale? Como diciéndome, ¿no? Pero le dejé ahí. ¿Y sabe qué le dije? Te falta acá. ¿Cuántos pueden decir eso, hermano? Hermano, hoy en día hasta por una silla se enojan los cristianos. Pero acá Pablo, hermano, fue llamado por Dios para ser un instrumento útil, póngale ahí, un siervo útil, de parte de Dios con un llamado supremo. Un hombre, hermano, que conocía la Torá, conocía y era fariseo de fariseos. Era un hombre que conocía 2 idiomas y 3, específicamente el griego, el judío o el hebreo, que se lo conoce porque él fue instruido a los pies de Gamaliel, hermano, y tenían que conocer los originales de la Biblia. Así que este hombre, hermano, Saulo de Tarso, está terminando ya su última parte de su vida de haber perseguido a la iglesia. Y cuando él llega, hermano, a un lugar llamado entre la zona del desierto rumbo a Damasco, dice que se le aparece el Señor. Y el Señor, hermano, lo derriba en un sentido espiritual. Él se quedó, hermano, ciego. Y entonces el Señor le dijo, ve a tal lugar, ve por la calle derecha, ve a ese lugar, entra y encontrarás ahí específicamente un lugar para que tú puedas ayunar. Y ayunó. Y Dios le habla a otro profeta, Ananías, y le dice, ve a verlo porque él va a ser un instrumento mío. Y Ananías estaba temblando, hermano. No, dijo, este no se ha convertido, este se hace, me va a llevar allá a la cárcel y todo eso, porque eso hacía Pablo. Y Dios le dijo a Ananías, ve, va a ser un instrumento útil. Es más, le voy a enseñar a padecer lo que significa padecer por mi causa. Y si usted lee su currículo espiritual de Saulo, si usted lo lee, hermano, eso lo lee en su casa, ya lo dejo de tarea. Si usted lee específicamente, hermano, en 2 Corintios 11, del 22 en adelante, va a encontrar su currículo de Saulo de Tarso, de Pablo. Más tarde fue llamado por la gracia del Señor, que significa pequeño. Pero este hombre, hermano, padeció muchas veces, le castigaron, hermano, le azotaron. Los verdugos se enseñorearon de él por la causa de Cristo, hermano. ¿Quién quiere sufrir por la causa de Cristo? ¿Quién quiere sufrir por la causa de Cristo? Acuérdese que es siervo.
Un siervo no tiene voz ni voto, hermano. Y tenemos que sufrir por la causa de Cristo, hermano. Y tenemos que padecer por la causa de Cristo. Y Pablo padeció, hermano, dice, 3 veces he sido azotado con varas. He sido azotado. En Listra dice que lo apedrearon, hermano. Él estaba predicando que el Señor había venido, el Mesías ya había venido y predicaba el reino de Dios. Y vinieron, hermano, los de Listra y la agarraron a roscazos ahí. Maldito, le dijeron, ¿qué estás hablando? ¿Qué vas a venir a torcer la ley, la enseñanza? No, porque Pablo fue llamado con un ministerio, lo que estamos viendo aquí, para los gentiles. Y los judíos nunca pudieron entender quizás eso. Y lo perseguían, hermano, a Pablo. No solamente a Pablo, a toda la iglesia era perseguido por causa de eso, hermano. Porque pensaban que estaba levantando una secta contra ellos. En otras palabras, estaban formando su propio grupo para hacerse creer que eran cristianos. Pero era mentira, porque después de la muerte de Cristo, pues Cristo ya tuvo una iglesia a partir de los 12 discípulos, a su nombre. Y usted entiende todo eso. Pero Pablo padeció, hermano, por la causa de Cristo. ¿Cuánto quieren padecer por la causa de Cristo? Hermano, cuando nos da un resfriado, hermano, ¿y por qué no vino? Es que me resfrié, hermano. Un resfrío, hermano. Un resfrío nos corre, hermano. Había una hermana, dice el pastor Sergio. Dice que había una hermana que siempre salía a dar su especial, ¿no? Siempre decía en su especial, ¿cuál era el especial que decía? Nada me podrá separar del amor de Cristo. Era una joven, dice, y siempre daba su especial, ¿no? Y cuando llegaba, hermano, nada me podrá separar del amor de Cristo. Tribulación, hambre, angustia, peligro, desnudez de espada, todo eso, lo que habla, ¿no? En Romanos capítulo 8. Y entonces unos jóvenes, dicen, en una oportunidad, se sentaron detrás de la joven y ella, mientras viene a dar su especial, los jóvenes le meten un chicle ahí debajo. Y a la hora de levantarse para despedirse, ella se levanta y dice, algo extraño está por acá. Y era un chicle, hermano. Le tengo una noticia. Nunca más volvió a venir. Un chicle le apartó del amor de Cristo, hermano. Póngase de pie, amado hermano. Aleluya. Así que Pablo fue a predicar a 5 naciones. Eso lo veía a través de su estudio. Y él hizo más de lo que el Señor le dijo, hermano. Si hoy nosotros queremos convertirnos en siervos útiles, tenemos que buscar la presencia de Dios, porque ahí está la llave, hermano, para encontrar la voluntad de Dios en su presencia.